Pues en realidad es difícil definir mi sector, pues el trabajo que hacemos en prospectiva estratégica o por decirlo de una manera más sencilla, de imaginación de futuros es en realidad como muy multisectorial. Tenemos la oportunidad de trabajar con muchos sectores. Sin embargo, sí hay cosas innovadoras sucediendo en este campo de futuros y que por lo tanto podrían tener un efecto como si fuera multiplicador en distintos sectores. Y me gustaría mencionar dos. Por un lado está lo que llamaría como la diversificación o pluralización de la imaginación de futuros. Una idea básica de este campo es que no existe un futuro, sino muchos futuros, es decir, muchas posibilidades. Sin embargo, hasta hace muy poco tiempo, esos futuros alternativos seguían representando miradas únicas, ¿no? Sobre todo occidentales, por ejemplo, precisamente porque se generaban en entornos muy cerrados, como compañías y gobiernos, en los que esas formas, esas mentalidades, esas perspectivas dominaban. En los últimos años se han difundido prácticas participativas que buscan muy intencionalmente involucrar en los procesos de imaginación del futuro a personas que por razones geográficas o socioeconómicas o de identidad no habían tenido la oportunidad de participar en estos procesos. Así que creo que empezaremos a ver, por lo pronto, por lo tanto, una pluralización de las propias imágenes del futuro a partir de una pluralización o diversificación de las personas que están involucradas en la generación de esas imágenes de futuros. La segunda innovación que me gustaría mencionar es lo que llamaría como las generaciones futuras. Cada vez más empezamos a cultivar una imaginación del futuro a largo plazo, ya no solamente en el horizonte de tal vez 10 o 20 años, que normalmente era el que le preocupaba a las organizaciones, sino que empezamos a pensar más a 30 años o 50 años, incluso en el contexto obviamente del cambio climático, a imaginar finales de este siglo y cosas así. Cuando hacemos eso, también algo asociado es que estamos, por lo tanto, empezando a imaginar futuros para las próximas generaciones. Estamos empezando a poner un foco particular en los futuros que podríamos heredar a las próximas generaciones. Vemos cada vez más gobiernos, y ojalá lo veamos también cada vez más en las compañías y las organizaciones, que están intentando pensar en el largo plazo y poniendo en el centro de esas imaginaciones lo que podrían ser los derechos o los intereses de generaciones futuras. Yo creo que pensar o imaginar futuros es una capacidad y una necesidad que está atada de una manera muy importante a las circunstancias materiales de la vida. Es decir, que uno no imagina futuros o no requiere de imaginar futuros simplemente si no está expuesto o abierto a un proceso de cambio. Lo podemos ver en términos históricos, por ejemplo. La capacidad y necesidad de imaginar futuros en realidad no aparece sino hasta muy tarde, tal vez alrededor del siglo XVIII, que es justo cuando las circunstancias materiales y socioeconómicas empiezan a cambiar de forma acelerada. Y creo que esa relación íntima entre la imaginación del futuro y las circunstancias materiales sigue existiendo hoy en día y sucede a nivel no solamente de regiones del planeta, organizaciones, sino incluso también a nivel individual. El problema es que si bien cada vez más todos estamos expuestos a estos procesos de cambio, no todos tenemos las circunstancias materiales adecuadas para poder participar de ese proceso de imaginación. Es decir, que en cierta forma todos necesitamos imaginar futuros, pero no todos estamos en la posición de hacerlo. Ahí es donde creo que se convierte en un privilegio. La mayoría de las personas en el mundo en desarrollo o en el sur global viven en circunstancias materiales que los obligan a vivir en una especie de visión de túnel, en donde no se puede ver muy lejos ni se puede tener una visión muy amplia, sino que la mayoría de las personas viven tratando de resolver necesidades de corto plazo y muy cercanas a ellos. De ahí creo que venga la importancia de abrir espacios y oportunidades materiales para que cada vez más personas puedan participar de los procesos de imaginación de futuros que están íntimamente relacionados con las circunstancias de cambio en las que todos estamos involucrados. Muy interesante porque creo que si bien hay algunas respuestas tal vez más de tipo casi metodológico, en realidad me gustaría mencionar antes que lo primero, lo que es, digamos, por donde se debe de empezar, es por empezar a cambiar las mentalidades. Eh,
dejar de pensar el futuro como algo que nos llega completo, ya predeterminado, y más como algo que en cierta forma emerge de múltiples interacciones y factores que podemos navegar, en los que podemos intervenir y que con suerte podemos incluso tratar de dirigir. Una vez que empezamos a cambiar esa mentalidad, y para aquellas personas que están en este proceso de ese cambio de mentalidad, después de eso, la parte esta metodológica a la que me refería hace un momento, ya en cierta forma es fácil. Generalmente empezamos por identificar señales y patrones de cambio, es decir, cómo está cambiando ya el mundo y cuáles son las implicaciones que tienen esos cambios que están sucediendo. Después, generalmente, tratamos de imaginar múltiples escenarios, sobre todo porque esos escenarios nos permiten, por así decirlo, esclarecer las principales decisiones y los factores que están en juego y también reconocer cuáles están y cuáles no están bajo nuestro control. Y después de ese proceso, podemos empezar a articular e informar las decisiones que tomamos en el presente, hacer estrategias, hacer planes y todas estas iniciativas con el objetivo de tratar de, por un lado, como si fueran navegar hacia esos futuros deseables y por otro lado, como si fuera tratar de hacer que esos futuros deseables se vuelvan al menos un poco más probables de lo que hubieran sido si no hubiéramos estado involucrados en este proceso de imaginación de futuros. Pues creo que nada, primero que nada, para mí, creo que una economía humanista es una que reconoce que los seres humanos somos, por un lado, contingentes, accidentales, somos como una especie de accidente de la evolución, pero al mismo tiempo somos como una singularidad, somos algo realmente especial a pesar de ser accidental. Y somos especiales o singulares en términos de nuestras capacidades. Hasta el momento hemos hecho un uso tal vez irregular y no completamente responsable de nuestras capacidades. Eh, y reconocer ese uso irregular o irresponsable de nuestras capacidades no nos debería de hacer como si fuera darles la espalda o darnos la vuelta a esas capacidades, sino más bien eh, debe de empezar por reconocer esa singularidad que tenemos los seres humanos, pero no para pensarnos como si fuéramos una excepción o ciertamente no como si fuéramos el centro, digamos, del planeta y de todo lo que existe, sino más bien como esta singularidad que tiene eh, tal vez capacidades especiales, pero también, por lo tanto, responsabilidades como mucho mayores. Sí que creo que una economía humanista es aquella que aprovecha esas características que sí nos distinguen a los seres humanos, pero para construir un sistema que funciona lo mejor posible para todas las personas de cualquier grupo y también incluso para todas las personas no humanas de las cuales dependemos, es decir, del resto del planeta, los ecosistemas, etcétera. Y yo creo que sería importante empezar a responder o a continuar explorando ese reto. Yo le plantearía el reto de responder esta pregunta, sobre todo a grupos desfavorecidos de zonas del planeta que normalmente no están involucradas en este tipo de conversaciones, porque creo que nos pueden ayudar a entender eh, eh, de formas distintas de cómo aproximarnos a lo que podría ser una economía humanista. Entonces, involucrar grupos desfavorecidos de economías en desarrollo, países emergentes o del sur global, me parece algo importante.